Mi esposa me fue infiel y terminé con mi cuñada. Las traiciones más dolorosas muchas veces provienen de quienes menos lo esperas. Yo lo aprendí de la peor manera cuando descubrí que la mujer que amaba me había sido infiel no con un extraño, sino con un miembro de mi propia familia. Todo comenzó cuando las sospechas se fueron acumulando lentamente, como una tormenta a la distancia. Los cambios sutiles en el comportamiento de Samantha, mi esposa, no pasaron inadvertidos ante mis ojos. Las llegadas tarde del trabajo, las llamadas que cortaba abruptamente cuando yo entraba en la habitación, las escapadas con amigas cada vez más frecuentes. Al principio, intenté convencerme de que solo eran inseguridades mías, fruto de los miedos e inseguridades que acarreaba desde experiencias pasadas. Samantha era el amor de mi vida, la única persona en quien podía confiar ciegamente. O al menos, eso creía. Las primeras semillas de la duda se sembraron una noche lluviosa de otoño. Habíamos discutido fuertemente por uno de sus retrasos inexplicables y ella salió dando un portazo. Esperé durante horas, cada minuto perpetuando la angustia en mi pecho, hasta que finalmente Samantha cruzó el umbral de la puerta, bien entrada la madrugada. Al principio se mostró evasiva sobre su paradero hasta que la acorralé exigiendo una explicación. Fue entonces cuando lo confesó entre lágrimas, había estado con su hermana Valerie, porque ésta había sufrido una crisis emocional después de terminar una relación tóxica. A regañadientes terminé aceptando esa excusa, incapaz de creer que mi amada esposa pudiera mentirme de una forma tan descarada. Aunque los detalles de la historia no terminaban de cuadrar, opté por confiar en ella antes que convertirme en un esposo paranoico y controlador. Sin embargo, la semilla de la duda había sido plantada, y no tardaría en florecer en una espiral destructiva de desconfianza. Las señales de alerta se fueron haciendo más evidentes con el paso de las semanas. Números desconocidos en su registro de llamadas, la contraseña de su celular cambiada repentinamente, periodos cada vez más prolongados fuera de casa sin explicación aparente. Un día, harto de tanta evasiva, decidí enfrentar la situación de una vez por todas. Tomé mi día libre del trabajo sin avisarle y regresé temprano a casa con la esperanza de descubrir qué era lo que realmente estaba sucediendo. Grande fue mi sorpresa al encontrar el automóvil de Valerie estacionado frente a nuestra vivienda. Un frío desagradable me recorrió la espalda al comprender que nuevamente se trataba de una de esas crisis que supuestamente la quejaban. Con el corazón latiéndome a toda velocidad, me acerqué sigilosamente a la puerta principal y pegué mi oído contra la fría madera. Dentro podía escuchar dos voces femeninas conversando en un tono apenas audible. Contuve la respiración y logré distinguir algunas palabras sueltas. Esto está tan mal. Lo sé, pero no puedo evitarlo. ¿Y si él se entera? Un sudor frío me recorrió la frente al unir los cabos sueltos. Aquellas murmuraciones entrecortadas no eran ninguna crisis emocional. Eran los encuentros clandestinos entre mi esposa y la que hasta entonces había creído mi cuñada leal. Con un nudo en la garganta, respiré hondo y abrí la puerta de golpe. La escena que se reveló ante mis ojos fue suficiente para destrozar cualquier atisbo de duda que hubiera quedado en mi mente. Samantha y Valerie se encontraban sentadas en el sofá de la sala, muy juntas, con las manos entrelazadas. Sus rostros reflejaban una mezcla de culpa y pánico absoluto al verse descubiertas de manera tan abrupta. ¿Qué demonios está pasando aquí? Rugí con la voz cargada de furia. Las palabras viajaban desde mi garganta envueltas en un tornado de emociones encontradas. Rabia, dolor, decepción. Samantha se puso de pie de un salto, con los ojos muy abiertos y las mejillas encendidas. Valerie permaneció sentada, con la mirada gacha, incapaz de enfrentar la tormenta que se avecinaba. Cariño, puedo explicarlo. No es lo que parece, balbuceó mi esposa con voz temblorosa. ¿Ah, no? ¿Y qué es exactamente? Contraataqué con sorna, caminando hacia ellas, mientras apretaba los puños con fuerza, porque lo que parece es que me han estado viendo la cara de idiota durante semanas, tal vez meses. Valerie dejó escapar un sollozo ahogado, cubriéndose el rostro con las manos, en un gesto de vergüenza absoluta. La certeza de su traición era como una bofetada que ninguna excusa podría amortiguar. Por favor, tienes que creerme, suplicó Samantha con voz quebrada, esto no significa nada, solo fue un desliz estúpido. ¿Un desliz? Estallé con una risa amarga. ¿Me tomas por imbécil? He visto las señales, he notado tus ausencias, tus mentiras. Todo este tiempo me has estado engañando con tu propia hermana. El rostro de mi mujer se contrajo en una mueca de culpa absoluta. Era obvio que el jarro de las mentiras finalmente se había desbordado. Nunca quise lastimarte, susurró con un hilo de voz. Todo se salió de control. Valerie y yo, nosotras, no te atrevas a seguir. La corté con un rugido iracundo. No quiero oír más mentiras ni excusas patéticas. En ese momento, giré mi atención hacia Valerie, que seguía encogida, sollozando en silencio. Ni siquiera tuve que pronunciar palabra alguna, la ira reflejada en mi semblante fue suficiente para que ella comprendiera la magnitud de su traición. Como pudiste, fue lo único que logré articular, después de unos segundos de tenso silencio. Eras como una hermana para mí. Valerie levantó lentamente el rostro bañado en lágrimas, con una expresión desgarrada de arrepentimiento. Lo siento tanto. Fue todo lo que atinó a balbucear entre hipidos contenidos. Negué lentamente con la cabeza, sintiéndome un completo estúpido por haber depositado mi confianza en esas dos mujeres que habían conspirado para destrozar mi mundo desde adentro. La furia y el dolor se arremolinaban en un torbellino de emociones imposible de procesar. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? Inquirí con voz ronca, clavando mi mirada en Samantha como un halcón acechando a su presa.
¿Cuánto tiempo me has estado viendo la cara mientras te revolcabas con tu hermana a mis espaldas? El silencio se hizo insoportable por unos instantes que parecieron una eternidad. Samantha abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, hasta que finalmente las palabras fluyeron en un torrente imposible de contener. 3 meses, confesó entre sollozos, incapaz de seguir ocultando la verdad. Esto comenzó hace 3 meses, cuando Valerie vino a quedarse una temporada con nosotros después de su divorcio. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que los dientes rechinaron. Todas las piezas del rompecabezas cobraban un nuevo y doloroso sentido con esa revelación. Los pasados 3 meses se pintaban ante mis ojos como una interminable sucesión de engaños y traiciones justo bajo mis propias narices. ¿Y pensabas ocultármelo por siempre? Escupí entre dientes apretados. ¿Ibas a seguir con esta repugnante farsa hasta que te descubriera? No, claro que no. Samantha extendió las manos en un gesto suplicante. Iba a confesártelo, lo juro, solo necesitaba algo de tiempo. ¿Tiempo? ¿Tiempo para qué? ¿Para mentirme todavía más? Negué incrédulo ante semejante nivel de cinismo. No puedo creer que hayan hecho algo tan asqueroso. En un arrebato de furia ciega, arrojé un jarrón contra la pared. El sonido de la loza haciéndose añicos fue lo último que colmó el vaso de mi angustia y mi rabia. Fuera de mi casa. Bramé con un rugido. Las dos, fuera de mi vista. Samantha y Valerie se encogieron como si las hubiera bofeteado. Sus rostros desencajados se convirtieron en una mueca de pánico absoluto. Por favor, no puedes hacer esto. Samantha se abalanzó hacia mí, aferrándose a mis brazos con una fuerza desesperada. Fue un error, un enorme error, pero te amo. Te amo a ti. Sus palabras destilaban desesperación, pero solo lograban atizar aún más las llamas de mi furia. Ver su rostro desencajado por el miedo, aquellos mismos ojos que tantas veces me habían mirado con falso cariño, me provocaban náuseas. No te molestes en intentarlo, le espeté con frialdad, zafando mis brazos de su agarre. Lo único que siento por ti en este momento es asco y repulsión. Samantha se quedó paralizada, como si le hubieras estado una bofetada. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, mientras negaba con la cabeza, incapaz de aceptar que su mundo se estaba desmoronando. No puedes estar hablando en serio. Hemos estado juntos tantos años, pasamos por tanto. Balbuceó con voz quebrada. Al diablo con eso, la interrumpí con sequedad. Lo que teníamos se pudrió en el instante en que decidiste meterte en la cama con tu propia hermana. Un sollozo desgarrador escapó de los labios de Valerie, que hasta entonces había permanecido en un silencio acongojado. Sus hombros se sacudían con cada respiro entrecortado, consumida por la culpa y la vergüenza. Lo siento mucho. Nunca quise que esto pasara, te juro que no. Logró articular entre hipidos ahogados antes de que su voz se quebrara en un llanto inconsolable. La observé con una mezcla de lástima y desprecio. Las disculpas vacías no tenían poder alguno para remediar semejante traición. Ellas mismas habían abierto las puertas del infierno que ahora amenazaba con consumirlas. No quiero oír ni una palabra más, las acallé con un ademán seco. Tienen 10 minutos para hacer sus maletas y largarse de aquí. No me importa a dónde vayan, pero esta casa dejará de ser el escenario de sus inmundicias. Samantha pareció querer replicar, pero la mirada gélida que le lancé fue suficiente para que comprendiera que no había margen para réplicas o negociaciones. Por primera vez en nuestra relación, su voluntad se doblegó ante la determinación implacable de mis palabras. Con la cabeza gacha y los hombros caídos, ambas mujeres abandonaron la sala en un silencio tenso. Un par de minutos después pude escuchar el sonido de maletas siendo arrastradas y el ir y venir en las habitaciones. Me dejé caer pesadamente en el sofá, sintiéndome repentinamente agotado, como si toda la energía hubiera sido drenada de mi cuerpo. A mi alrededor, los restos del jarrón hecho añicos en el suelo eran un crudo recordatorio de la forma en que mi vida había estallado en mil pedazos ante mis propios ojos. El tintineo de las llaves deslizándose sobre la mesita me alertó de que ellas ya estaban listas para marcharse. Inspiré hondo, llenando mis pulmones con la resolución necesaria para encarar este amargo desenlace. Valerie fue la primera en aparecer en el umbral de la puerta, con una pequeña maleta de viaje en la mano. Su rostro enrojecido y demacrado era la viva imagen del arrepentimiento más profundo, pero ya nada podía remediar el daño que había causado con su indiscreción. Lo siento, de verdad que lo siento mucho, murmuró con un hilo de voz antes de apartar la mirada y cruzar el umbral sin mirar atrás. Un par de minutos después, Samantha emergió en la sala con las maletas en las manos, una imagen devastadora para alguien que hasta hacía unas horas había sido el amor de mi vida. Respiró hondo y me miró con ojos suplicantes. Por favor. No puedes tirar a la basura todos estos años juntos por un desliz. Si no te vas ahora, llamaré a la policía y te acusaré de allanamiento. La interrumpí con un tono impávido que no admitía réplica. Aquella mujer ya no significaba nada para mí. Samantha abrió la boca, tal vez con la intención de seguir rogando. Sin embargo, al ver la determinación acerada reflejada en mis ojos, cualquier palabra se le atrancó en la garganta. Apretó los labios y asintió lentamente, consciente de que no había nada más que decir. La observé partir sin mirar atrás y cerrar la puerta tras de sí por última vez. Un silencio sepulcral se apoderó de la estancia, como si las propias paredes comprendieran la magnitud de la devastación que acababa de ocurrir. Durante largas horas permanecí en la misma posición, con la mirada perdida en la nada, tratando de procesar los escombros de lo que fuera mi vida llena de felicidad y esperanza, intentando descifrar cómo era posible que las personas en las que más confiaba hubieran destrozado mis sueños de un plumazo. Una parte de mí sabía que posiblemente había sobrereaccionado, impulsado por la furia del momento. Tal vez las cosas se habrían arreglado de haber hablado en frío, de haber escuchado sus explicaciones con un poco más de calma.
Pero el daño emocional era demasiado profundo. La traición había desenterrado todas mis inseguridades, todos mis miedos internos al abandono y la deslealtad. Las imágenes de ellas dos entrelazadas, compartiendo su inmundo secreto, no dejaban de reproducirse una y otra vez en mi mente como un recordatorio constante. Y entonces, sin previo aviso, un pensamiento arcano comenzó a arraigarse en mi subconsciente, carcomiéndome con su siniestra posibilidad. ¿Y si esto era solo la punta del iceberg? ¿Y si otros secretos y engaños más aberrantes permanecían escondidos bajo capas de mentiras aún más profundas? Esa semilla de sospecha germinó y creció hasta convertirse en una certeza aplastante. Ya no podía confiar en nadie, porque todos tienen un lado oscuro esperando a ser descubierto. Aquella noche tomé la determinación de cerrar mi corazón al mundo, de no volver a abrir las puertas a relaciones estrechas que solo terminarían por destruirme. Desde entonces, he permanecido solo, aislado del resto de la humanidad que un día amenazó con traicionarme de la manera más vil, alejado de los peligros de las conexiones emocionales, a salvo de sufrir otra devastación como la que me arrancó el alma hace ya tantos años. Algunas personas podrían catalogarme como un ser ermitaño y emocionalmente roto, pero yo prefiero verme como alguien que aprendió de la peor forma que la familia y los seres queridos no son más que apuñaladas seguras esperando a ser asestadas justo en la espalda. Así que ahora vivo en paz, rehuyendo del contacto humano como quien evita el fuego después de haber sido quemado sin piedad. Quizás no sea la vida que soñé, pero al menos puedo dormir tranquilo por las noches, sin temer despertar cada mañana con el alma hecha jirones por una nueva traición.